Estás escuchando La Logia de los Alcohólatras, un podcast que puedes disfrutar solo o en las rocas. Soy Pablo Antonio García, un apasionado consumidor de las bebidas alcohólicas, y te invito a ti a que me acompañes a descubrir todos los secretos de estas bebidas de la mano de expertos y grandes amigos. Una producción de Perenne Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de La Logia de los Alcohólatras. Lo recibe con mucho gusto su anfitrión Pablo Antonio García, y en esta sesión tenemos un invitado muy especial. Tenemos a la distancia a el querido Johan Valderrábano, al cual le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Johan? Genial. ¿Tú qué tal, Pablo? Gusto estar contigo aquí en tu podcast. No, hombre, el gusto es mío. Para los que no conozcan a Johan Valderrábano, él es una autoridad en el tema de vinos en México. Es egresado de la Superior de Gastronomía, tiene bastante experiencia trabajando en la restauración. Desde muy joven se desarrolló en las salas del Hotel Presidente como sommelier. Innovó bastante ahí, abrió cosas increíbles, trabajó con el legendario Pedro Poncelis. Él ha desarrollado una serie de cimientos para que jóvenes como yo pudiéramos crecer más fácilmente en este ámbito del vino, trayendo certificaciones importantes a México como los cursos de la Corte de Master Sommelier hasta el nivel Certified, varias Masterclass, algunos festivales e incluso como embajador de vinos de Loire ha hecho cosas interesantes. Y actualmente trae bastante información en este tema que nos funciona bastante a todos los que nos desarrollamos en este ámbito. Y el día de hoy, Johan nos va a platicar un poquito de nada más y nada menos que Barolo, que tengo entendido es uno de sus vinos favoritos en el mundo. ¿O no, Johan? Sin duda, Pablo. Pues ahora sí que Barolo es una región increíble, diversa, realmente en todos los estilos de vino que produce, pero pues creo que te gusta mucho también a ti, ¿no? Sí, a mí también me gusta mucho. Fíjate que cuando yo trabajaba en sala, el primer vino que probé fue un Barolo. Yo empecé en un restaurante que se llama Cuatro, que se encuentra acá en Santa Fe. Un restaurante italiano, que en ese entonces la sommelier que estaba, se llama Chio, nos dio una cata con un embajador de una bodega de esta región. No recuerdo la verdad la marca, pero me acuerdo que nos dijeron que era Barolo y que era uva Nebbiolo. Y la verdad es que a partir de que probé ese vino en específico, me encantó primero el vino y después la región. Aparte de que me gusta mucho ya desarrollándome conscientemente en el tema del sommelier, la verdad es que es una parte romántica para mí porque fue lo primero que probé, conscientemente, ¿no? Y qué mejor que hablar contigo, mi hermano, que eres un experto en el tema y que te encanta también. Sí, pues bueno, realmente hablar de Piemonte, como tal estamos en el norte de Italia, hablamos de una de las regiones más importantes del mundo para producción de la uva Nebbiolo, que es específicamente no solamente trascendente en su origen, sino también una de las uvas que más ha demostrado a nivel internacional un posicionamiento en vinos de alta gama, la verdad. Entonces, pues Nebbiolo es hablar del sinónimo de calidad en el Barolo. ¿Qué es Barolo? Barolo, pues básicamente es una denominación de origen controlada y garantita de Piemonte, que hoy día pues desarrolla vinos de mucha estructura. Históricamente una región pues que ha estado plagada de muchas historias alrededor de sus principales productores, que ahorita si quieres hablamos un poquito de eso, pero por lo más importante es uno de los vinos que pues cerca de más de 1200 hectáreas ha logrado construir un patrimonio para el mundo del vino, por la manufactura que se le da, por el tipo de proceso que lleva y también por el gran debate sobre el uso de sus tipos de barrica, que hoy también pues, es muy cuestionable y por supuesto debatible, pero hay gustos para todo. Hablar de Barolo es hablar de filosofía en Italia, de identidad. Para mí es una de las zonas que por trabajo, pues por alguna razón en mi carrera se me presentaron muchas oportunidades en vinos italianos y los desarrollé pues con mucho éxito y tuve la oportunidad de viajar mucho a esta región.
donde pues lo único que recibí fue constante afecto, constante capacitación y realmente lo que hay que entender del Barolo primero que todo es que es una identidad del norte de Italia que tiene como emblema al uva Nebbiolo, eso es lo primero. Tal vez lo segundo, pues posicionarse en el esquema de que Barolo como tal tiene diferentes pequeñas comunidades para producir este tipo de vino, avalado por denominación de origen controlada y garantizada. Acuérdense que las DOCG de Italia pues se resguardan una calidad específica basada en rendimientos por hectárea, en toneladas, en producción y por supuesto en los estilos. Entonces, Pablito, ¿cómo ves si hablamos de cuáles son esas subzonas, por llamarlos así, de producción? ¿Cómo ves? Me parece perfecto, mi querido amigo. Vamos a meternos ahí a temas escabrosos. Pues sí, mira, pues la verdad es que usualmente mucha gente ubica el tema Barolo y dice, bueno, pues Barolo muy bien, ¿no? Barolo está hecho en Barolo, efectivamente hay una comuna, una pequeña comunidad llamada Barolo, pero realmente si vamos a la región habría que tocar como que ciertas partes, ¿no? Si vamos al corazón de la zona está el pueblo de Barolo, que es mágico, es hermoso porque tiene aparte un museo del Barolo, Pablo, que te metes, incluso tienen ahí algunos apuntes de Napoleón III, tienen anotaciones históricas de gente que ha tocado la zona. Bueno, vaya, hay documentación de la región del Nebbiolo, de su maduración, de las principales uvas, porque obviamente en torno al Barolo hay una gran diversidad pues microclimática que también van a encontrar otras denominaciones que colindan con él, donde van a encontrar la famosa uva barbera, el grinolino, la freisa, los blancos extraordinarios de Arneis, de la uva cortese, hecho para el famoso vino Gavi di Gavi. Entonces vas a encontrar las colinas del Monferrato, también todo este entorno, y lo que se le conoce como Langhe, donde Barolo pues obviamente tiene una expresión única, y los pueblos se llaman La Morra, ¿no? Así es uno de los pueblos más importantes, como dije, Barolo es como tal una comuna de producción, pero otro que abarca la denominación a nivel geográfico es La Morra. Castiglione Faleto un poquito más al este de La Morra, un poquito más a la parte sureste de Castiglione Faleto está Serralunga de Alba, y más hacia el sur tenemos Monforte, ¿no? Y si ya nos vamos al extremo norte de la región, pues vas a encontrar zonas como pues lo que es Grisane Cavour, ¿no? Y Verduno. Entonces, hablando un poquito en el esquema de estilos, cada uno de estos pueblos que he mencionado produce diferentes estilos de Barolo, por llamarlo así, en base a su clima, que la diferencia pues tal vez sea más en sus suelos, por ejemplo, ya también influye la mano del hombre, ¿verdad? Pero algo divertido es que, Pablo, que aquí el clima es continental, entonces hablamos de un clima extremo, de un clima en el cual pues obviamente tenemos laderas, tenemos pequeñas colinas, ¿no? Por todos lados en esta región, y vamos a tener en esas pequeñas colinas pues un extraordinario resultado de uvas en puntos de maduración alternativos entre diferentes productores, pues que dan paso a vinos espectaculares. O sea, la realidad es que, pues bueno, estas zonas tampoco van a tener una situación de tantísima altura. Entonces, pues yo te podría decir que, ejemplo, ¿no? Pues puedes estar en una altitud de 150 metros hasta 350 metros sobre el nivel del mar, en algunos puntos un poco más, en otros menos, pero sin duda alguna los suelos es algo que hay que diferenciar en estas comunidades, porque aparte de ser cada uno de ellos muy históricos, van a dar estilos ligeramente pues distanciados uno del otro, pero siempre con el mismo valor que aprecia la denominación de origen para llamarlo como tal. Entonces, ¿a ti cuáles te gustan más, Pablito, en tu carrera? ¿Qué has probado? Pues me gustan mucho los vinos de La Morra, me encanta también los vinos del Castiglione Faleto. De productores, pues me gusta mucho Bruno Yacuza, la verdad que sí está increíble. Y pues bueno, de ahí en fuera la verdad es que yo sí le entro a todo. ¿A ti cuál te gusta más? Híjole, yo sí soy muy diverso en Barolo, sí me gustan muchos estilos. Yo la verdad es que creo que vaya, me gusta mucho la creación del Barolo base, que le llaman así, y el Barolo Reserva. Ahorita platico un poco, pues qué diferencias tienen, ¿no? Porque pues hay pasos por barrica, nos vamos a meter en esos rubros. Pero antes de hacer esos comentarios, te voy a decir que la denominación nació en el año 80, para que lo tengan, denominación de origen controlada y garantita, pero realmente empezó como una DOC en el año 66, 1966. Y ya de ahí, conforme vamos hablando de productores, Pablo, que mencionaste a un productor legendario de la región que me encanta, que es Bruno Yacosa, con su hacienda agrícola Faleto,
pues yo mencionarte que hay varios y les quiero dar como nombres de productores, porque algo padrísimo de hablar de Barolo es hablar de productores. Por ahí hice un reportaje en línea y para unos amigos ahí que son muy activos en las redes sociales, donde decía, ¿Dónde? A ver, cuéntanos el chisme para buscarlo. no, Wikivino es un canal muy básico donde se hacen muy bien las cosas para el tema de redes sociales, tiene muchísimos seguidores. Y ahí puse, o sea, me pidieron un artículo de algo de Italia. Y dije, claro, con gusto, y puse la historia de la familia, bueno, de lo que es Monfortino, del productor Conterno, que es uno de los vinos más icónicos, ahí lo pueden pasar a revisar, ya hablamos de la historia. Pues cada productor, Pablo, tiene una historia que contar en esta región, y uno de ellos es el que acabo de mencionar. Y pues obviamente hablando de cada zona, yo te voy a dar mis favoritos de cada subzona de Barolo, ¿no? O sea, de cómo a mí pues me han llegado a tocar en mi carrera. Entonces, si hablo de Barolo, pues uno de los primeros nombres que llega a mi cabeza es Giacomo Borgoño, ¿no? Por ejemplo, Luciano Sandrone, ¿no? También me llega a la mente Silvio Grasso, y empiezo a pensar así en cada uno, porque pues en las cartas que yo desarrollé de especialización italiana siempre los tenía que separar, ¿no? Por diferentes pueblos. Entonces me acuerdo muy bien, me acuerdo de Bruno Ceretto, me acuerdo de Batasciolo, me acuerdo de Michele Chiaro, ¿no? También en Barolo, ¿no? Te hablo solo de Barolo, y así te vas. Y algo importante, que sepan que este tipo de suelos también va a cambiar, ahorita si quieren platicamos de eso, pero Castiglione Faleto, pues me encanta un productor que se llama Cavalotto, Vietti, por ejemplo, me fascina, es un productor increíble que está en México, Masolino, que también ya está entrando aquí a México, Odero, que recientemente veo que lo están importando ya también, y otro productor que siempre me ha encantado de esta región, pues se llama Acelia, se llama bastante complejo, entonces búsquenlos, estos son barolos que van a estar. Entonces ahorita platicaremos diferentes alternativas de suelos y demás y por qué son distintos, aparte de su composición geográfica. O sea, en Monforte de Alba, pues hay que probar evidentemente a Domenico Clerico, a Elio Grasso y a un grandísimo que es Giuseppe Mascarello, ¿no? Y por supuesto a Aldo Conterno, ¿no? Armando Paruso, por ejemplo, también Pira, otra bodega extraordinaria, y ahí en Serralunga, pues tú ya mencionaste uno de los más grandes, que es Bruno Giacosa. Aquí, por ejemplo, en Serralunga está un productor muy grande, pues bueno, a ver, grande en tipología de historia y también en territorio, pero Fontana Freda, por ejemplo, es uno que hay que destacar, Luigi Baudana, también en Serralunga, y pues ahí tendrás un cúmulo de productores, un ejemplo de alguno de los nombres principales, ¿no? Sin demeritar a ninguno, pero pues vaya, y hay mucha información de ellos por zona. ¿Cómo ves, Pablito? Tienes razón. Hablar de Barolo es hablar no solamente del suelo o el clima, sino más a fondo. Siempre va a haber esta parte de producción humana que te va a marcar varias diferencias, a pesar de que efectivamente las denominaciones de origen muchas veces te hacen seguir una cierta reglamentación para que no te salgas de ahí, pero estas casas históricamente han hecho cosas importantes. Ok, pues claro, yo creo que, a ver, algo que tiene que tener la gente que va probando Barolo es que durante la historia, pues antiguamente, al hablar de este esquema, ¿no? Hablamos de las técnicas del 1900, eran vinos pues completamente de una maduración más tardía. Hablábamos de que el Nebbiolo tiene básicamente una de las uvas de mayor poder y estructura, alto tanino y gran longevidad para vivir después de ser fermentada y puesta en botella. Entonces en la historia, Pablo, se hacían grandes extracciones de esta uva en el tema de maceración, y habían pues ahora sí que fermentaciones pues ciertamente largas, extrayendo potencia y incontables temas de añejamiento en el esquema de que el vino podría estar listo entre 10, 20, 30 años para poderlo tomar realmente y que no te arrancara la boca con esa potencia tremenda que tenía. Y se utilizaba siempre el famoso bote grande, ¿no? El famoso Slavonian Oak, que le llaman los americanos, y se le llama Slavonian en general. Este tipo de roble de Slavonian es neutral, es básicamente un roble muy diferente al francés llamado Barrique, que puede tener ahí dimensiones cercanas a los 225 litros, pero a lo que vamos con el esquema es que precisamente pues Barolo no resurgía, entonces lo que lo tuvieron que apretar es cambiar un poco la filosofía. Entonces en un poquito, pues hablamos de los 80, los 90 y ya para adelante, pues empezó a tener una transformación con productores, incluso hasta películas les hicieron, porque pues la generación antigua que hacía el Barolo, como lo acabo de comentar, para abrirlo en 10, 20, 30 años, dijo, bueno, pues es que esto no nos da
para tener comercialización, no tenemos fama. Y pues recurrieron a que los modernistas, que en aquel momento se les llamaban ese esquema, los productores modernos, te hablo como Elio Altare, Mauro Beglio, Renato Corino, entre muchos otros, pues empezaron a decir, bueno, pues es que ¿por qué la gente de otros lugares del mundo pues les va de maravilla, tienen grandes ingresos y nosotros no podemos y nuestros vinos son increíbles? Entonces, realmente ¿cómo te lo digo? Yo por eso digo, la DOCG fue marcada en los 80s, pero también denotó un cambio importante en la filosofía de trabajo con la generación pasada de aquellos personajes que menciono y la nueva. Entonces decidieron hacerlo al revés, modificar un poco también el esquema de maduración en el Nebbiolo, tener fermentaciones en tanques de acero inoxidable, que era pues, obviamente la tecnología controlada con temperatura de la época. Después tener maceraciones mucho más cortas, ¿no? Para no extraer demasiado, sino que los vinos pudieran tomarse más pronto. Y por sobre todo, uno de los grandes debates fue la introducción de la barrica francesa, Pablito, en este punto. Entonces, no sé si tú viste una película que se llama Barolo Boys, o te suena. Sí, claro, está buenísima. Esa película pues te habla de ese debate de la vieja escuela contra la nueva escuela en aquel entonces, y pues un puñado de productores que olvidaron un poquito pues la usanza de sus propios padres o sus abuelos, y hasta causó una fractura familiar en algunos de los productores, tanto así del amor por el vino y de la seriedad con lo que lo toman los italianos. Entonces pues se utiliza barrica francesa y así empezaron a tener un grandísimo éxito. Nombres en la historia que sin duda Barolo no hubiese tenido esta imagen, pues obviamente es Elio Altare, es uno de esos nombres que hay que sacar. Angelo Gaya, esos son los nombres que hay que resaltar. Y entre ellos, pues bueno, empezaron a notar que el mercado en los Estados Unidos se volvió loco con el esquema de la calidad que estaban probando con la barrica francesa. Había potencia, había estructura, había elegancia, y podían tomarlo en rendimientos de tiempo no tan largos, no tan considerablemente largos. Y esto pues captó un nuevo mercado y el Barolo se hizo el nombre que hoy día tiene, y realmente se dio a conocer al mundo como uno de los vinos de mayor clase y al día que hay hoy. Hoy día muchos de los productores pues juegan con dos tipos de barrica que le llaman bote grande y bote pequeño, que básicamente es la barrica Slavonian y el pequeño roble francés de 225 litros el barric, pero realmente es una combinación de ambas barricas al día de hoy. Y yo creo que eso es lo que los ha hecho hoy día, pues un poquito guardar la tradición y la modernidad. Productores propiamente como Aldo Conterno en Monforte lo hacen muy bien de esta forma, y no son los únicos, ¿no? Vas a encontrar a Orlando Paruso, productores como Vietti. Entonces, pues va a haber de todo estilo, Pablo, pero en esta época que fue complicada para definir el rumbo del Barolo, pues encontramos personajes que realmente en La Morra, por ejemplo, Roberto Buercio, desarrolló uno de los vinos más impresionantes con sus vinos llamados vinos con mención ayuntiva geográfica. Entonces, algo que también trascendió en el tema del Barolo es la imposición de cruz a partir del año 2010. Cruz es una palabra usada mucho en el esquema de Bordeaux, ¿verdad? Y de Borgoña, pero aquí pues le llaman mención geográfica ayuntiva, ¿no? Entonces, son designaciones geográficas que son como cruz, que en el año 2010 la DOCG como regulatorio los autorizó, y te das cuenta que pueden aparecer en las botellas seguidas del nombre del productor, ¿no? Y pues los nombres son muy variables. Por ejemplo, puedes poner ahí algún cru específico en la etiqueta, entonces te dice Barolo y te aparece el nombre de la parcela específico. Bueno, vaya, eso determina un nivel de calidad obviamente importante, porque ya mencionar el término cru en la etiqueta pues ya tiene un distintivo no solo para el productor sino para el consumidor. Entonces pues un ejemplo, o sea, si tú vas a La Morra, ¿no? Y dices, bueno, pues aquí estoy viendo algún vino, ves un productor y aparece en la etiqueta el nombre, y dices, bueno, pero ¿qué tiene de diferente? Pues es que te va a decir, no, pues ¿sabes qué? Este productor se llama Chabot Berton, que de hecho llegaba a México hace varios años con un queridísimo amigo francés, y como tal, mención ayuntiva se llama Roggieri, y aparece en la etiqueta. Entonces, oye, pues, eso significa un vino cru. Entonces, mucha gente no los ubica, aparte que los precios son más altos. Y también a veces las etiquetas de Barolo pueden mencionar los temas como viña. Entonces el término viña siempre se agrega a esquemas que son pues de un single vineyard, como llaman los americanos, 100% de un solo viñedo, y específicamente incluso afecta al rendimiento, porque legalmente
los vinos que tienen el término viña como tal, pues tienen que tener un rendimiento por hectárea incluso un poquito más bajo que la media normal, ¿eh? Les digo, es un mundo, y también en los requerimientos de barrica, el Barolo pues pasa 38 meses, ¿no? El que se llama solo Barolo en la etiqueta pasa 38 meses, de los cuales 18 es en barrica, y el Reserva pasa 62 meses, de los cuales también 18 al menos son en barrica. Hablo de meses para salir al mercado a la venta. Entonces, pues imagínate, Pablo, toda esta región que puede llegar de, pues como mencioné, de 150 metros hasta unos 540 metros sobre el nivel del mar, pues imagínate todos los puntos de exposición que tiene para tener tantos crus hoy por diferentes subzonas. Es decir, La Morra tiene sus crus, Serralunga de Alba tiene sus crus, Monforte tiene sus crus, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Conoces Fecunda? Fecunda es una plataforma en internet que da un espacio a personas y sus proyectos o sus pequeñas empresas para que los clientes los contacten. Fecunda solamente reúne a personas que son brillantes, inspiradoras, productivas, personas que proponen y que generan riqueza para la gente que trabaja con ellos y para sus comunidades. Conócela. fecunda.com.mx. Sí, sin duda es un lugar privilegiado en el mundo, creo yo. Fíjate, ahora que estamos en esto de los crus, el primer cru que probé fue el Capalot de Roberto Buercio, Capalot de La Morra, precisamente una Magnum, creo que 2010. Una chulada, la verdad. Me acuerdo que el tanino estaba bien pulido, muchos aromas a violeta. La verdad, un vino increíble. Lo tengo mucho en la memoria. Recuerdo que estábamos corriendo en el restaurante. Corriendo me refiero a que había mucha gente y estaba bastante movimiento. Era un proceso un poquito estresante. Y pues la verdad, abrir eso fue como un tranquilizante en seco. Como que me llevó a un nirvana que no conocía, o más bien me hizo entender un nirvana que no conocía y que pues te explota la cabeza. Cuando pruebas cosillas así entiendes por qué son vinos que valen la pena. Y bueno, no se diga el precio, ¿no? ¿Cómo ves, Johan? Yo que te digo, tienes totalmente ahí de acuerdo en ese esquema, ¿no? Todo lo que se puede permear con la experiencia del servicio y la gente, pues es realmente es eso, son experiencias alternativas que cuando los pruebas dices, wow, ¿no? Y realmente es un vino totalmente gastronómico, y si lo podemos definir en su estructura, pues ahora sí que de definición de cata, pues siempre el Barolo tendrá un color muy, muy especial, muy particular. Para lo que nos escuchan y estudiamos el vino, pues lo primero es que cuando evoluciona, creo que para muchos es muy placentero, porque es un vino que no solamente en sus ribetes, en su color, muestra un cambio muy contundente, pero realmente en la parte de nariz, pues te muestra toda esta parte de flores deshidratadas, cáscara de tomate un poquito, te va dando esta apreciación de frutas rojas con cierta maduración. Es muy elegante en la parte floral, tiene esa parte incluso de regaliz, anís, estrella. Entonces te va dando notas muy particulares que lo hacen ser lo que son, como un signature de lo que es Barolo, pero en boca es donde se muestra impotente, ¿no? Y esa nirvana que tú dices, pues que te llevo, pues yo creo que es por la explosión de sabor que te da, la acidez refrescante, viva, también tiene un tanino pues básicamente muy potente, entonces hay que dejarlo afinar un poquito en botella, pero repito, muchos productores hoy trabajan en eso para que las nuevas generaciones puedan entrarle al Barolo sin miedo, porque es un vino seco. Obviamente es un vino seco y al final del día muy potente, muy largo en su posgusto. Y también hablamos que retronasalmente es un espectáculo que puede tener algunas hierbas incluidas en la menta, el eucalipto, el romero, y depende también del uso del roble que se le dé. Entonces va a haber productores, repito, clásicos que no usan barrica francesa, que hasta el día de hoy se mantienen en esa línea y son muy respetados hasta el día de hoy. Por ejemplo, pues, un poquito lo que es el esquema de Mascarello, incluso Monfortino de Conterno y otros más, pero
En los modernos, pues seguro tú probaste el Altare con el famoso Cru Arborina en la morra, que es un 360 pura barrica francesa, potente, ¿no? Igual que Huercio que mencionas. Pero pues así, yo creo que, pues a ver, es un experimento, prueba y error, ver qué te agrada. No crean que todos los vinos de Barolo son extremadamente llenos de color y potentes totalmente. Depende mucho la mano de viticultura, la mano de elaboración enológica y la filosofía del productor, definitivamente, en los cambios que hay. Pero lo que sí es que el regulatorio pues tiene sus líneas para producirlo, mi Pablito. Y con la comida, ¿qué tal, Pablo? ¿Qué recomendamos con Barolos? Pues tú eres el bueno, mi hermano. Es que bueno, a ver, hay que mencionar que Johan trabajó bastante en restaurantes italianos con vino italiano. Entonces, tú dinos, mi querido amigo, tú eres el bueno, mi hermano. Oh, pues bueno, a ver, tú en Puyol, restauranzazo aparte, estuviste muchísimos años ahí también. Y hay cosas bien divertidas fuera de lo que es la cocina italiana. Yo creo que los vinos de la estructura que tienen al tanino siempre van con elementos como braseados, estofados, elementos con grasa. La acidez que tiene usualmente el Barolo no es baja, es una acidez alta, específicamente del punto de añada en el que se prueba, porque si hay evolución, pues claro que eso cambia o afecta el maridaje que vamos a sugerir, porque la composición estructural del vino cambia. Pero en su generalidad, la verdad es que me encanta con los puntos que digo. A mí me gustaba mucho el Barolo, pues obviamente un clásico acompañante es la trufa negra y la trufa blanca. Entonces realmente la trufa umbra negra o la trufa de Piemonte blanca en temporadas ya prácticamente de cierre de año, pues son un espectáculo. Comerte un risotto con trufa blanca fresca o un tagliolini ligado con parmigiano reggiano madurado, con trufa blanca fresca totalmente, quitando el famoso aceite de trufa porque es solamente para reforzar más notas de trufa, pues la verdad, a mi punto de vista, echas a perder el esquema de lo que es. Entonces, mi punto de vista es la trufa fresca por sí misma no debiera tener ningún resalte más que lo que es, ¿no? La elegancia de su aroma. Y es fenomenal. Y también de ahí, pues, partes con platillos. Por ejemplo, a mí me gustaba el Barolo con preparaciones de otros lados también. Por ejemplo, papardelle, que es una pasta larga con jabalí, con ragú de jabalí salteado. Se me hace fenomenal, con carnes de caza, con quesos semimadurados. Estupendo, ¿no? Y obviamente pues algo más sencillo, los cortes de carne con marmoleo, obviamente con grasa, repito, el tanino siempre va a llevar a una interacción interesante con el medio graso y más que limpiar, yo creo la acidez va a tener una clara unificación en la textura, en boca, porque hay untuosidad ligada a estos puntos. La salivación que produce la acidez en boca produce un nivel de textura importante al comer, entonces pues vale la pena, Pablo. ¿Cómo ves? Se antoja, ¿no? No me digas, mi hermano, la verdad es que sí se antoja bastante. A mí me gusta mucho el Barolo con la trufa blanca, que puff. Yo comía un tagliatelle con esta trufa. Frecuentaba mucho un restaurante italiano donde me comía un pulpo a las brasas, el tagliatelle con trufa blanca, una copa de champán y un Barolo, una copa de Barolo. Y la verdad una locura, ¿no? Sí. Oye, cuéntanos, ¿cómo ha sido el desarrollo de esta uva en México? ¿La aceptan bien o no? Particularmente en los restaurantes. Sin duda. Yo creo que lo que no aceptan bien es el precio, ¿no? Entonces, el tema es que, bueno, el Barolo, lamentablemente, el Barolo de calidad no es lo más económico, incluso en propio Italia no es un vino económico, son vinos de un nivel, pues, específico y culinario, pero cada vez más la gente, sin duda, lo ubica, lo aprecia y lo pone para sus principales puntos de degustación. Yo creo que ha sido gradual, ¿no? El nicho del vino italiano en México es complejo, es un nicho pequeño, Pablo, es un nicho que está segmentado por cierto nivel gastronómico para encontrar este tipo de vinos, pero cada vez más, la verdad, en las tiendas de cierto nivel, por ejemplo, tiendas departamentales que hoy están haciendo cambios importantísimos, ¿no? En sus tipos de compra para la venta a sus clientes. Te doy ejemplos como Liverpool, que te metes y ya ves unas cavas impresionantes, te lo digo de verdad, des una vuelta porque ya ha cambiado muchísimo el esquema del vino en México y vas a encontrar Barolos y grandes vinos del mundo que dices, ¿qué onda? ¿No? Incluso mejor que varios restaurantes de todo Polanco. Y después te metes también a City Market, que es otra gran cadena, propiamente la europea, Chedraui Select. Entonces ya tienen una selección muy importante y usualmente siempre vas a encontrar un Barolo específicamente ahí para acompañar con lo que tú desees, ¿no? A nivel gastronómico.
pero yo creo que sí va bien la aceptación, considerando que México pues es uno de los países que históricamente también tiene el Nebbiolo y lo ha tenido arraigado desde por los inicios de nuestra viticultura y también por los inmigrantes que llegaron como de Italia, como ubican todos a la familia Cheto, por supuesto está Camilo Magoni, nombres importantes aquí en México que han traído el Nebbiolo y lo han desarrollado. Hoy día pues hay muchos vinos mexicanos hechos con Nebbiolo, interesantes por nuestro clima que tenemos y con mucha fortaleza, pero yo creo que sí, lo primero a veces, Pablito, es la gente pues sí llega a confundir, ¿no? Porque aprecia el Nebbiolo nacional diferente obviamente al italiano y a veces esperan algo similar a una liga. La realidad es que a veces sí hay cambios muy contundentes. Yo los invitaría, y eso es un consejo pues, personal más que profesional de charla, siempre le digo a mis clientes que sí, ¿verdad? Prueben lo que quieran. México está haciendo cosas fenomenales y el mundo también, porque el Nebbiolo no nada más está aquí en México, también está en otros lados del mundo, pero que prueben el origen. Probar el origen nos ayuda mucho a establecer un parámetro, ¿no? De lo clásico. Entonces yo creo que hay que probar Barolo y si no quieres probar Barolo, pues también existen Nebbiolos básicos en Piemonte que puedes probar a un precio más accesible también. Pero probar Barolo es probar la insignia de un estilo de vino tradicional del mundo. Yo creo que eso es lo mejor. Y ya tiene sus acentuaciones, como las que hablamos. Que si el productor usa barrica con bote grande Slavonian, que si el productor usa barrica pequeña francesa, que las maceraciones como las... Eso es un tema más profesional. Pero el cliente a veces se queda con la primera impresión de lo que le damos. ¿Estás de acuerdo, Pablito, en el servicio? O sea, él no sabe. Tienes que llevarlo a la mesa, tienes que dar la recomendación en base a su gusto. Si es un cliente que te va a tomar vinos toscanos o te va a tomar vinos de Ribera del Duero o te va a tomar vinos estructurales de otras partes del mundo como Australia, ¿sabes? Con Navarra, o te da diferentes zonas de mucha potencia, pues si tú le pones un Barolo extremadamente tradicional, va a encontrar el tanino, pero tal vez no va a encontrar todo el color y el volumen que él tiene en su mente, ¿me entiendes? Entonces te enfrentas ante un consumidor que asocia pues literalmente por su experiencia, porque no hay un esquema profesional con él. Entonces lo tenemos que ayudar a entender que hay estilos diversos incluso dentro de Barolo que le pueden cubrir, depende del año, depende de la elaboración, medias de estructura, de sabor, de estilo. Es bien importante. Y eso no ocurre solo en Barolo, ocurre, para mi punto de vista, en muchos vinos clásicos del mundo hoy día. Hablando no solo de Italia, hablando de Amarone en el Véneto, hablando de los vinos hoy día, pues biodinámicos, naturales y de muchas cosas que puedes asociar a este mismo punto. Sí, claro, tienes mucha razón. Y fíjate, te voy a contar una historia. En una ocasión, más o menos 6, 7 de la tarde noche, estaba en el restaurante allá en Polanco y se sentó un señor con su esposa, eran de las primeras mesas que llegaban, o sea, todavía estaba tranquilo el servicio. Ya llega la mesera, me dice, oye Pablo, por favor acércate, que al señor le gustaría probar un vino. Ah, pues claro, sí. Ya tenía la carta de vinos, llego y ¿cómo estás, señor? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, que estás bien, que sí, que la y shalala. Y digo, no, pues ¿qué va a querer, señor? No, pues estoy buscando un vino con las 3 Bs. Y yo, pues 3 Bs, bueno, bonito y barato, ¿no? Y se lo externo abiertamente, le digo, un vino bueno, bonito y barato. Y se me queda viendo y me dice, no, güey, un vino de Barolo, de Borgoña o de Burdeos. Esto te la aplicó, estuvo buena. Está bien, hombre, ya entonces se fue al otro mundo, ¿no? Al extremo opuesto. Sí, me la aplicó, claro. Sí, al final se tomó un Borgoño del 82, ¿no? Una locura, pero pues bueno, es algo que quería contar. No, es eso, pero a ver, hay que alejar el estigma nada más del precio, sino hacerle entender por qué estos vinos cuestan lo que cuestan, territorio que tienen, realmente el microclima específico que desarrolla esta uva para tener esta calidad, también data de suelos antiguos. Entonces, para que se den una idea, en lo que es Barolo y La Morra, como tal, como hablamos, hay suelos que se llaman tortonianos, que fueron, bueno, realmente son restos fosilizados históricamente a lo largo de 7 a 12 millones de años, para que tengan una idea de Tortonian, ¿no? Que le llaman suelos tortonianos. Y después te vas un poquito a Monforte de Alba, Serralunga de Alba, y te vas a encontrar un tipo de suelo llamado serravaliense. Y son suelos que son de, pues igual, de 11 a 14 millones de años de antigüedad, o incluso hasta un poco más. Entonces empiezas a decir, bueno, pues estos suelos tan antiguos que tienen, pues tienen pobreza en todo sentido, que a los suelos pobres le ayudan a la vida a sacar
una calidad impresionante en el tema de la vitis vinífera, en el tema del vino, para hacer uva, para fermentar vino. Entonces, también tenemos suelos, pues este tipo de suelos son ricos en marga calcárea. Y ya metiéndonos a temas, también hay otro tipo de suelos en la zona llamado Langhe, porque es como Langhe, las colinas de Langhe, y puede tener hasta un poquito más de 16 millones de años de antigüedad. Entonces, ¿cómo ves, Pablo? Estos suelos pues pueden dar una calidad impresionante en las uvas que se producen ahí, ¿no? Y sí, simplemente un suelo que lleva muchísimo más que la humanidad y la planta que también por ahí va. Pues sí, teóricamente tener suelos tan antiguos pues es digno de compartirlo. Y bueno, ahora cuéntanos cuál es tu combinación favorita de comida con el Barolo. Tuya. No, ¿qué recomiendas? La tuya. No, pues sí, yo creo que el platillo de los que más me agrada sin duda es el famoso risotto con trufa y la verdad el tagliolini, ¿no? El tagliolini es esta pasta delgadita ligada literal nada más con agua de cocción, un parmigiano relleno extraordinario de calidad, con trufa fresca arriba, ese es mi maridaje que me encanta, con Barolo, ¿no? La verdad es que sí soy muy dado a este esquema y pues yo creo que esos son mis platillos favoritos. La verdad es que yo personalmente me gusta comerlo mucho con esto, pero te digo, siempre me ha gustado mucho los braseados y estofados. Y yo el Barolo, ya saliéndome de la regla pues clásica italiana y de maridajes y demás, pues yo lo he probado con cocina mexicana, lo he probado con cocinas de muchos lados del mundo, ¿no? No nada más de Italia. Entonces, pues te digo, hasta con un brisket y a veces me pongo un mac and cheese y ahí también le metamos un toquecito de aceite de trufa, aunque no es lo más recomendable, pero ahí le queda fenomenal, con carnes realmente grasas o estofados esos que se deshacen. Eso me encanta, ¿no? Con el Barolo, creo que es un vino, pues, por ejemplo, es un vino más que lo considero más invernal, ¿no? Por la potencia y estructura que tiene, pero yo creo que hay ejemplos ya de Barolos también sumamente más frescos, no necesariamente ligeros, es un vino que tiende a tener cuerpo medio completo siempre, pero sí puede tener frescura, entonces no está peleado con ello, y moderándole la temperatura siempre es un esquema pues refrescante y la verdad es que capta muy bien la elegancia para platillos bastante complejos, esa es la realidad. Totalmente de acuerdo, mi querido Johan. Y la verdad es que es un vino que cumple con muchas cosas. Es increíble. Y siempre tiene una sorpresa que nos puede dar con lo que menos podemos imaginar. Sí, la verdad que sí. Johan, cuéntanos dónde podemos encontrarte. Porque yo estoy seguro que muchos de nuestros escuchas quieren saber más de ti. Quieren conocer lo que haces. Cuéntanos. No, pues me pueden encontrar en muchos lados, en temas ahí en redes sociales, ahí en Instagram, me pueden encontrar como @Johansom, que es usualmente donde subo algunas cosas y cosas de productores y de nuestras bodegas, porque yo colaboro con bodegas españolas, ¿verdad? Para México, como sommelier y export manager, y pues ahí nos pueden encontrar siempre haciendo degustaciones, catas, y haciendo siempre cosas del vino, en Facebook como Johan Valderrábano, en Twitter como @Cheval82. Pero bueno, a ver, yo creo que si nos quieren mandar algún correo también, nos lo pueden enviar, ahí se los podemos proporcionar como somjohan@gmail.com y con gusto tenemos ahí contacto con ustedes, Pablito. Y pues siempre, pues un gusto hablar de buenos vinos, hombre. No, hombre, mi querido, un gusto hablar de buenos vinos con buena gente que le encantan los vinos también. Y eso es mejor. Y siempre agradezco hablar contigo, mi querido amigo. No, está muy bien y pues la verdad es que Barolo pues es uno de esos vinos que va a ser camuflajeado. ¿Por qué aspecto lo digo así? Porque es un vino que conforme va evolucionando es un total camaleón y tiene puntos impresionantes desde su juventud hasta su evolución en botella y es increíble irlo captando no solo de a poco, sino abrir muchos estilos y divertirte. Creo que son los vinos que les pueden encantar. Completamente de acuerdo, mi querido Johan. Pues muchísimas gracias. Gracias por todas tus palabras, gracias por el conocimiento que nos estás compartiendo y esperemos tenerte pronto en otro episodio para hablar de alguna otra cosilla. Hay mucha tela de dónde cortar. Y esperemos vernos otra vez y disfrutar de una buena copa, primero de champán y cerrar con una botellita de Barolo, ¿no? Claro que sí, Pablito. Éxito.
y pues esperemos vernos pronto ya que acabe esta situación del COVID. Espero no tarde mucho. Pues cuídense mucho y gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti. Y gracias también a ti, querido escucha, que nos estás acompañando el día de hoy. Esto ha sido todo. Te deseamos mucho éxito en tus proyectos y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.